Yo también creí que era invisible. Durante años caminé por salones llenos de gente convencida de que nadie miraba realmente, de que solo observaban la superficie. Sonreía, saludaba, posaba. Pero nadie veía lo que había detrás del cristal. Y lo entendí demasiado tarde, el cristal no siempre es espejo. A veces es vitrina. Estoy casada con un hombre que jamás permite el azar. Mi marido no solo dirige empresas, dirige narrativas. Controla titulares, fotografías, ángulos. Sabe qué periodistas invitar, qué amigos convienen, qué silencios comprar. En nuestra casa nada está fuera de lugar. Las flores se cambian antes de marchitarse. Las discusiones no existen. Las crisis se maquillan. Nuestra vida es impecable hacia afuera. Eventos benéficos, cenas estratégicas, viajes perfectamente documentados en redes. Mi vestido nunca desentona. Mi sonrisa nunca se quiebra. Pero yo no me sentía vista. Me sentía exhibida. Como una pieza más dentro del escaparate que él construyó. Lo conocí en una subasta benéfica. Una de esas noches donde el champán corre con la misma naturalidad que la hipocresía. Él no llevaba traje de diseñador. Su corbata no combinaba del todo. No intentaba impresionar a nadie. Era restaurador de arte. Había sido invitado para hablar sobre la recuperación de una pintura antigua que se subastaba esa noche. Mientras todos pujaban por el valor monetario, él hablaba del valor de las grietas. De cómo una obra se define por lo que ha sobrevivido. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien hablaba sin intención de vender algo. Nos miramos. No fue un coqueteo evidente. Fue más incómodo que eso. Como si me estuviera estudiando. Como si intentara descifrar algo que ni yo sabía nombrar. Durante semanas coincidimos en eventos similares. Siempre había una distancia prudente. Nunca intercambiamos números. Nunca mensajes. Solo miradas. Y una pregunta silenciosa flotando entre nosotros. El restaurante fue idea suya. No un hotel. No un apartamento clandestino. No un lugar oscuro. Un restaurante exclusivo en el centro, famoso por sus mesas aisladas por cristales unidireccionales. Desde dentro se podía ver todo el salón. Desde fuera nadie podía vernos. La mesa 17, dijo cuando llamé para reservar. Recuerdo la primera vez que entré. La luz era tenue, dorada. El murmullo del salón parecía lejano, amortiguado. El cristal frente a nosotros devolvía la imagen del restaurante como si fuera un escenario. Parejas brindando. Un hombre revisando su teléfono con ansiedad. Una mujer conteniendo lágrimas mientras sonreía. Y nosotros, invisibles. Durante semanas solo hablamos. No nos tocábamos. Observábamos. Era adictivo mirar sin ser vistos. Descubrir gestos ajenos, mentiras pequeñas, reconciliaciones fingidas. Él señalaba detalles que nadie más notaba. Mira cómo ella gira el anillo cuando miente. Él no está escuchando, solo espera su turno para hablar. Yo reía en voz baja. Me sentía cómplice. Poderosa. Invisible. Una noche, mientras yo describía una gala reciente y lo absurdo que me había parecido, él dejó de mirar el salón y me miró a mí. No como antes. Más despacio. Me gusta mirarte cuando crees que nadie te ve. Sentí algo extraño. No deseo inmediato. No vértigo físico. Algo más profundo. Como si alguien, por fin, estuviera atravesando la superficie pulida que yo llevaba años sosteniendo. Esa fue la verdadera traición. No hubo beso esa noche. Pero regresé a casa diferente. Mi marido comenzó a hacer comentarios. Sutiles. Casuales. Ese restaurante tiene cámaras en cada ángulo, dijo una mañana mientras revisaba su tablet. Yo fingí desinterés. Es un lugar muy exclusivo. Deben cuidar su seguridad. Sonrió sin levantar la vista. La privacidad es una ilusión cara.
Sentí el estómago encogerse. Nunca le mencioné la mesa 17. Nunca le hablé del restaurador. Pero, de pronto, cada frase suya parecía tener doble filo. Volví a la mesa 17 con más frecuencia. Él empezó a insistir. Sal de esa vitrina en la que vives. No sabes lo que implicaría. Lo sé mejor de lo que crees. Había algo en su tono que comenzó a inquietarme. Como si supiera demasiado. Como si yo no fuera el único objeto de observación en esa mesa. Una noche apoyó la palma sobre el cristal. ¿Nunca te has preguntado si de verdad no pueden vernos? Lo miré reflejado en la superficie oscura. Por primera vez, el cristal no me pareció completamente opaco. Esa noche soñé que el restaurante entero nos observaba. Que cada pareja sabía mi nombre. Que mi marido brindaba desde una mesa lejana mientras yo hablaba, confiada, creyéndome oculta. Empecé a dudar de todo. ¿Y si los cristales no eran tan unidireccionales como prometían? ¿Y si la ilusión de invisibilidad era parte del encanto? Mi marido intensificó sus comentarios. He pensado en invertir en hospitalidad. Es un sector interesante. Los restaurantes exclusivos generan información valiosa. La gente se comporta diferente cuando cree que nadie la mira. Yo asentía, midiendo cada respiración. No podía preguntarle nada sin delatarme. La última noche llegué antes que él. Pedí la mesa 17. La recepcionista dudó apenas un segundo. Lo siento, señora. Ya está ocupada. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Ocupada? Sí. El caballero pidió que la esperara. Caminé hacia el salón con una sensación de vértigo lento, como si cada paso amplificara el sonido de mis tacones. Y ahí estaba. Mi marido. Sentado dentro de la mesa 17. Solo. La luz dorada recortaba su silueta con una calma quirúrgica. Frente a él, 3 copas servidas. Una botella abierta. Cuando levantó la vista y me vio, no sonrió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, invitándome a entrar. Y entonces comprendí que nunca supe realmente quién observaba a quién. Porque tal vez él había comprado el restaurante meses atrás. Tal vez el restaurador sabía perfectamente quién era yo desde la primera subasta. O tal vez los cristales jamás fueron unidireccionales. Tal vez todo el salón siempre pudo verme. Dime algo. Si crees que nadie te ve, ¿ves porque realmente estás oculta o porque alguien decidió dejarte creerlo? Entré. No recuerdo haber caminado, pero entré. La puerta de cristal se cerró detrás de mí con un sonido suave, casi elegante, como si hasta el mecanismo estuviera entrenado para no delatar nada. Mi marido no se levantó. No hizo ningún gesto dramático. Solo señaló la silla frente a él, la que siempre ocupaba yo cuando estaba con el otro. La tercera copa permanecía a su derecha, intacta, perfectamente alineada con el borde de la mesa. Me senté sin quitarle la mirada de encima. Desde dentro, el restaurante seguía viéndose como siempre, parejas inclinadas una hacia la otra, camareros deslizándose en silencio, luces bajas que favorecían secretos. Por un segundo, quise convencerme de que nada había cambiado, que esto era simplemente una coincidencia incómoda. Pero mi marido nunca cree en coincidencias. Pensé que te gustaría esta mesa, dijo finalmente, con esa voz templada que utiliza en conferencias y entrevistas, esa voz que tranquiliza inversores y desarma críticos. Dicen que desde aquí se ve todo. No pregunté cómo sabía el número. No pregunté desde cuándo. Sabía que cualquier pregunta sería una admisión. Tomó su copa, giró el vino con suavidad, lo observó como si analizara una estrategia. Es interesante lo que ocurre cuando la gente cree que no está siendo observada, continuó. Los gestos cambian. La postura se relaja. La verdad se filtra por las grietas. Sentí un escalofrío. Pensé en todas las veces que había reído allí dentro, convencida de que el cristal era mi cómplice. Pensé en las miradas del restaurador, en su forma de estudiar cada movimiento del salón y el mío. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, odiando lo frágil que sonó mi voz.
Mi marido esbozó una media sonrisa que no alcanzó sus ojos. Depende de qué estés preguntando. Esa respuesta era una red. Si decía el restaurante, aceptaba que había algo que ocultar. Si decía nosotros, admitía que había un nosotros fuera del matrimonio. Guardé silencio. Él apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó los dedos. Compré una participación mayoritaria hace 6 meses, dijo con naturalidad. Es un negocio rentable. Y, además, fascinante desde el punto de vista sociológico. Se me secó la boca. 6 meses. Exactamente el tiempo que llevaba sentándome en la mesa 17. La arquitectura es brillante, añadió. Cristales inteligentes. Cámaras discretas. No para exponer a nadie, claro. Solo para proteger la inversión. Proteger. Esa palabra en su boca siempre significaba otra cosa. Miré alrededor, intentando detectar algún reflejo extraño en la superficie. Desde dentro, seguía pareciendo opaco. Desde dentro, seguía sintiéndose privado. ¿Y qué has visto? Pregunté, casi en un susurro. He visto patrones, respondió. He visto matrimonios aburridos fingiendo entusiasmo. He visto amantes jurando eternidad que no durará más de una temporada. He visto mujeres brillantes encogerse para no eclipsar a sus maridos. Clavó los ojos en mí. Y he visto a mi esposa descubrir que le gusta ser mirada. El aire se volvió denso. No mencionó al restaurador. No necesitaba hacerlo. La tercera copa seguía ahí, intacta, como una acusación muda. Invité a alguien esta noche, dijo entonces, casi con cortesía. El pulso se me disparó. No vendrá, añadió, observando mi reacción con precisión quirúrgica. Me debía una conversación, pero creo que entendió el mensaje. Sentí una punzada de traición distinta, inesperada. ¿Le había hablado mi marido? ¿Habían tenido un encuentro? ¿Desde cuándo mi historia paralela estaba siendo negociada en despachos que yo no conocía? ¿Lo sabías desde el principio? Me atreví a preguntar. Sabía quién eras tú desde el principio, respondió. A él lo investigué después. Restaurador talentoso. Historial impecable. Especializado en revelar capas ocultas sin destruir la superficie. Irónico, ¿no crees? La ironía me golpeó con una claridad cruel. Yo había creído que estaba restaurando algo en mí, rescatando una parte olvidada bajo años de protocolo y apariencias. Y tal vez solo estaba siendo estudiada como un proyecto más. Nunca te he prohibido nada, continuó mi marido con calma. Solo observo. La gente se define sola cuando cree que tiene libertad. Esa era su forma de ejercer control, dejarme suficiente espacio para que yo misma diseñara mi caída. Miré el salón. De pronto, cada mesa parecía más cercana. Cada rostro, potencialmente consciente. ¿Pueden vernos? Pregunté, incapaz de contenerme. Él inclinó ligeramente la cabeza. ¿Importa? Esa respuesta fue peor que cualquier confirmación. Porque comprendí que la duda era el verdadero instrumento de poder. Si no sabía si estaba siendo vista, nunca volvería a sentirme libre. La privacidad es una ilusión cara, repitió, casi con ternura. Y tú siempre has tenido gustos exquisitos. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Durante años me había sentido objeto de exhibición en su mundo. Y cuando encontré un lugar donde creerme invisible, ese lugar también le pertenecía. No todo te pertenece, dije, más firme de lo que esperaba. Por primera vez, algo se tensó en su expresión. Las decisiones sí, respondió. Y tú tomaste las tuyas. No hubo gritos. No hubo reproches teatrales. Solo una constatación fría de que el tablero siempre había sido suyo. La tercera copa seguía llena. ¿Para quién era? Pregunté. Para la versión de ti que pensó que estaba fuera del alcance de cualquier mirada, contestó. Quería conocerla. La crueldad elegante de esa frase me dejó sin aliento.
Porque en el fondo sabía que tenía razón en algo, esa versión mía había nacido aquí, bajo esta luz dorada, creyéndose invisible. ¿Y ahora qué? Pregunté. Sonrió apenas. Ahora decides si prefieres vivir en una vitrina sabiendo que es vitrina, o seguir buscando cristales que prometen no reflejarte. Miré mis manos. Recordé la voz del restaurador, me gusta mirarte cuando crees que nadie te ve. Recordé su insistencia, sal de esa vitrina. Y comprendí que tal vez él también formaba parte del experimento. Tal vez mi marido lo había sabido desde antes de que yo lo mirara por primera vez. O tal vez el restaurador se acercó a mí precisamente porque sabía quién era mi esposo, porque la caza era más emocionante si la presa era pública. La duda empezó a desdibujar todos los recuerdos. ¿Fueron auténticas sus miradas? ¿O eran parte de un encargo invisible? Mi marido se levantó con calma. Tómate tu tiempo, dijo. Observa. Es lo que mejor haces últimamente. Salió de la mesa 17 dejándome sola con las 3 copas y el cristal. Miré el salón. Por primera vez, no pude distinguir si alguien me estaba mirando directamente. Una mujer en la mesa cercana levantó la vista. Nuestros ojos se cruzaron un segundo demasiado largo. Sentí que me ardía la piel. Ya no sabía si el cristal era espejo, ventana o pantalla. Ya no sabía si alguna vez fui invisible. Y mientras el murmullo del restaurante continuaba como si nada, comprendí que la verdadera pérdida no era mi reputación ni mi matrimonio, sino la certeza. La certeza de haber estado alguna vez fuera del alcance de una mirada. Porque ahora, incluso aquí, sentada sola en la mesa 17, ya no podía distinguir si estaba observando, o siendo observada. Y tal vez esa es la forma más sofisticada de control, no encerrarte, no tocarte, no gritarte, sino dejar que vivas preguntándote constantemente quién tiene los ojos puestos sobre ti. Me quedé allí sentada sin tocar la copa, sintiendo que el cristal ya no era una protección sino una membrana delgada que podía romperse con una sola mirada externa. Intenté respirar con normalidad, adoptar la postura que tantas veces practiqué frente a fotógrafos, pero mis hombros no obedecían del todo. El murmullo del salón empezó a sonar diferente, como si cada risa contuviera una intención, como si cada camarero supiera exactamente quién era yo y por qué estaba sola en esa mesa. Pensé en levantarme e irme, pero irme implicaba aceptar que huía, y durante años me entrenaron para no huir nunca en público. Así que me quedé. Observé. Un hombre tomó la mano de su acompañante con una delicadeza impostada. Una mujer revisó el teléfono bajo la mesa creyendo que nadie notaba su ansiedad. Una pareja discutía en susurros tensos mientras mantenía las sonrisas para el entorno. De pronto entendí que yo había disfrutado de ese poder silencioso, mirar defectos ajenos sin ser alcanzada por el juicio. Ahora ese privilegio estaba en duda. ¿Cuántas veces alguien levantó la vista hacia el cristal y distinguió mi silueta? ¿Cuántas conversaciones se interrumpieron al notar mi presencia detrás de la aparente opacidad? La puerta se abrió y por un segundo pensé que sería él, el restaurador, que entraría con su calma incómoda y me explicaría algo que diera sentido a todo. Pero no apareció. En cambio, vi al jefe de sala caminar con una deferencia particular hacia una mesa del fondo, inclinarse, asentir y por un instante tuve la sensación absurda de que estaban hablando de mí. Mi mente empezó a reconstruir cada detalle de los últimos meses, las veces que el restaurador parecía anticipar mis dudas, la forma en que evitaba responder cuando yo preguntaba demasiado sobre su pasado, su mirada fija cuando hablaba de capas ocultas y superficies que engañan. Tal vez siempre supo que el restaurante pertenecía a mi marido. Tal vez su autenticidad fue la actuación más precisa de todas. Me levanté finalmente y apoyé la mano en el cristal. Desde fuera, mi figura se reflejaba tenuemente mezclada con la luz del salón. Intenté ver más allá, distinguir si alguien me observaba directamente, pero la ambigüedad era perfecta. Ese era el diseño, no confirmar nunca, no negar nunca. Sentí una lucidez dolorosa. El verdadero control no consiste en vigilar cada movimiento, sino en instalar la posibilidad de que estés siendo vigilada. Tomé mi bolso con lentitud y salí de la mesa 17. Al cruzar el salón noté miradas que quizás siempre estuvieron allí.
¿Eran nuevas o simplemente ahora yo las reconocía? Una mujer me sostuvo la mirada con una intensidad que me descolocó. No había juicio claro, pero tampoco indiferencia. Al salir a la calle el aire frío me golpeó con una honestidad que el restaurante no tenía. Miré hacia las ventanas superiores tratando de identificar cuál correspondía a la mesa 17. Desde fuera, todas parecían iguales, elegantes, discretas. Subí al coche sin llamar a mi marido ni al restaurador. Conduje sin música, escuchando el sonido del motor como único testigo. Pensé en regresar a casa y fingir normalidad, sentarme a cenar como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado, ya no podía ignorar la arquitectura invisible de mi vida. Cada evento social, cada sonrisa pública, cada conversación aparentemente privada estaba sostenida por la misma lógica: alguien observa, alguien registra, alguien interpreta. Recordé las palabras de mi marido. La gente se define sola cuando cree que tiene libertad. Tal vez esa había sido su apuesta conmigo. Darme suficiente espacio para que yo revelara mis grietas. Y yo lo hice, encantada, creyendo que era elección mía. Me pregunté si el restaurador fue una pieza colocada con precisión o si simplemente se dejó seducir por él. Desafío de restaurar a la esposa de un hombre poderoso. Tal vez él también estaba siendo observado por alguien más alto en esta cadena de miradas. Tal vez todos lo estamos. Cuando llegué a casa, la fachada iluminada parecía más imponente que nunca. Entré y encontré a mi marido en el estudio, revisando documentos como cualquier otra noche. Levantó la vista apenas un segundo, suficiente para confirmar que yo había regresado. No preguntó nada. No necesitaba hacerlo. Ese silencio era más elocuente que cualquier interrogatorio. Subí a nuestra habitación y me miré en el espejo. Por primera vez no supe si esa mujer reflejada era la que vivía en la vitrina o la que se escondía tras el cristal. Tal vez ambas eran construcciones útiles para otros. Me quité los pendientes lentamente, como si cada gesto fuera observado por una cámara invisible. Me senté al borde de la cama y comprendí que el verdadero conflicto no era elegir entre mi marido y el restaurador. Era decidir si quería seguir viviendo bajo la ilusión cómoda de no ser vista o enfrentar la incomodidad de saber que siempre hay una mirada, incluso cuando no la detectas. Y mientras apagaba la luz, con la sensación persistente de que la oscuridad tampoco garantiza anonimato, entendí que la mesa 17 no era un lugar físico sino un estado mental, ese espacio donde creemos tener control porque vemos a los demás sin ser vistos. La diferencia es que ahora sé que ese espacio puede invertirse en cualquier momento. Y desde entonces, cada vez que alguien me sostiene la mirada un segundo más de lo habitual, me pregunto si estoy frente a un espectador casual o ante alguien que ya conoce cada una de mis grietas. No dormí esa noche. Permanecí inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de mi marido como si ese ritmo estable fuera una demostración más de su control. A las 6 en punto se levantó, como siempre. Rutina intacta. Precisión intacta. Yo seguí en la cama, fingiendo un descanso que no existía. Cuando la puerta se cerró detrás de él, supe que el final, el verdadero, no iba a ocurrir en el restaurante. Iba a ocurrir en mí. Pasé la mañana recorriendo la casa como si fuera un museo. Todo estaba donde debía estar. Fotografías estratégicas. Sonrisas congeladas en marcos plateados. Premios alineados. Nuestra historia cuidadosamente editada. Me detuve frente a una imagen tomada hace años, en un evento público. Él con la mano en mi cintura. Yo inclinada apenas hacia él. Perfectos. Intocables. Recordé algo que el restaurador me dijo una vez, casi en susurro: las obras más valiosas no son las intactas. Son las que han sobrevivido a intentos de borrarlas. En ese momento pensé que hablaba de arte. Ahora entendía que hablaba de mí. Decidí volver al restaurante esa misma noche. Sin avisar. Sin reservar. Si el tablero era suyo, al menos jugaría mi última jugada consciente. Cuando llegué, pedí nuevamente la mesa 17. Esta vez no hubo vacilación. Me condujeron de inmediato. Me senté sola. Observé. El cristal frente a mí reflejaba el salón como siempre.
Pero algo era distinto, ya no buscaba invisibilidad. Buscaba confirmación. Miré fijamente hacia el exterior, desafiando la posibilidad de ser vista. Un hombre levantó la vista desde una mesa lateral. Nuestros ojos se encontraron con claridad absoluta. No fue un cruce casual. Fue reconocimiento. No apartó la mirada. Sonrió apenas. No con complicidad. Con conocimiento. Sentí que el suelo se desplazaba bajo mis pies. Entonces lo entendí. El cristal nunca fue completamente unidireccional. Era selectivo. Permitía ver cuando convenía. Permitía ser visto cuando era útil. La privacidad no era una característica arquitectónica. Era un privilegio administrado. Y yo nunca lo tuve. La puerta se abrió detrás de mí. No necesité girarme para saber que no era mi marido. Era él. El restaurador. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Su serenidad ya no me parecía incómodamente auténtica. Me parecía ensayada. «Lo sabes», dijo simplemente. No pregunté qué. Nunca fue sobre escondernos, continuó. Fue sobre que te dieras cuenta. ¿Desde cuándo?, pregunté, sintiendo que cada palabra pesaba toneladas. Me sostuvo la mirada sin parpadear. Desde antes de la subasta. El silencio que siguió fue quirúrgico. Tu marido entiende el poder de la observación, añadió. Yo entiendo el poder de revelar. ¿A veces trabajamos en los mismos proyectos? La frase no fue una confesión directa, pero fue suficiente. No eran enemigos. No eran rivales. Eran arquitectos distintos de la misma estructura. Uno construía vitrinas. El otro retiraba capas. Y yo había sido el lienzo. Sentí algo inesperado, no rabia. No histeria. Una claridad fría. Entonces esta mesa, dije despacio, no era un refugio. Era un escenario. Él asintió apenas. Siempre lo fue. Miré alrededor. Varias miradas se posaron en mí sin disimulo esta vez. No era imaginación. Era evidencia. La ilusión había terminado. Y, sin embargo, algo dentro de mí dejó de temblar. Porque si siempre estuve siendo observada, al menos ahora lo sabía. Me levanté lentamente. No vuelvas a buscarme, le dije. No fue súplica. Fue decisión. Él no intentó detenerme. Salí de la mesa 17 con la espalda recta, consciente de cada paso, consciente de cada mirada que me seguía. Pero esta vez no intenté ocultarme. Al salir del restaurante, mi marido estaba apoyado contra su coche, esperándome. No parecía sorprendido. ¿Y bien?, preguntó con calma. Lo miré directamente. Sin miedo. Tenías razón, dije. La privacidad es una ilusión. Pero la obediencia también lo es. Por primera vez, algo se quebró en su expresión. No fue furia. Fue incertidumbre. Y comprendí que ese era el único territorio que jamás había logrado controlar en mí, mi capacidad de decidir quién soy cuando sé que me miran. Subí a mi propio coche y arranqué sin esperar respuesta. No sabía aún qué haría con mi matrimonio, con mi nombre, con la reputación que construimos como una fortaleza de cristal. Pero sabía algo esencial, ya no me interesaba ser invisible. Porque el verdadero poder no está en creer que nadie te ve. Está en sostener la mirada cuando sabes que todos lo hacen. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas esta confesión creyendo que solo es una historia, cuando bajas la voz, cuando cierras la puerta, cuando piensas que nadie observa tus grietas, ¿estás realmente fuera de toda mirada? ¿O simplemente aún no has descubierto quién decidió mirarte en silencio?